Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Medidas polémicas. El gobierno echó mano de los ahorros petroleros y de las regalías, al igual que del dinero de las pensiones en las regiones para financiar la crisis económica. Hablaremos de las críticas y analizaremos con un experto la eficacia de estas decisiones. El país primero. El gobierno decidió prohibir la exportación de elementos de salud que son necesarios para enfrentar la crisis en el territorio nacional. Además, eliminó el arancel para la importación de equipos clínicos, medicamentos y otros bienes que requieren los hospitales. Tenemos los detalles. Se agrava la crisis, los hoteleros del país registran la más baja ocupación hotelera en muchos años. Las pérdidas ya superan los 400.000 millones de pesos. Miles de empleos están en riesgo. Le ponemos la lupa a la crisis de este sector. Y el decreto por medio del cual el gobierno anunció el uso de recursos de las regiones para financiar la atención de la emergencia por el coronavirus desató una aguda controversia. Sin embargo, el gobierno hizo aclaraciones que, al parecer, dejaron tranquilos a la mayoría de quienes inicialmente cuestionaron estas medidas. El Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, es el fondo que acaba de crear el Ministerio de Hacienda para recaudar y administrar recursos para respaldar el sistema de salud y ayudar a la economía colombiana en esta difícil coyuntura. Según lo dispuesto, este fondo se alimenta de dos fuentes básicas de dinero. La primera, de recursos de regalías que se encuentran invertidas en el exterior, y la segunda, de ahorros que hay para pagos futuros de las pensiones que pertenecen a las regiones. El Fondo de Ahorro y Estabilización es un fondo soberano de recursos de regalías que se encuentra en el exterior, invertido en papeles del Tesoro americano. Esos recursos se van a utilizar a título de préstamo. Segundo, el Fondo de Pensiones para las Entidades Territoriales, el FONPET. También se va a hacer un préstamo frente a ese fondo. Vamos a sacar los dineros de los bancos, donde está rentando a cero, para que los bancos negocien con ellos, o en papeles del Tesoro americano, para que se utilicen en esta crisis. Y el gobierno no se los está gastando, los está tomando en calidad de préstamo y los dineros siguen siendo de las regiones. Sin embargo, aunque para muchos es una excelente medida y muy oportuna, el decreto desató una polémica entre los alcaldes y gobernadores del país que sintieron que el gobierno se estaba apropiando de recursos de las regiones. Algunos interpretaban que le iban a dar esos recursos a los bancos. El Ministerio de Hacienda, al ver la avalancha de temores y de críticas, salió a aclarar la situación. Nadie está saliendo a salvar un banco, nadie está saliendo a salvar al sector financiero. Lo que nosotros estamos es dotando de recursos para que la señora que tiene un restaurante de barrio pueda tener acceso a nuevos créditos, a nuevas situaciones si presenta un problema por tener que cerrar su restaurante. También le aclaró a los mandatarios locales y regionales que no se les va a quitar los recursos para que desarrollen sus actividades. Les permitiremos a las entidades territoriales hacer desahorros del FAE, del FONPET, para que tengan sus capacidades. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar unos recursos de préstamo que solo se tendrían que pagar después del año 2040. Tras estas explicaciones, la alcaldesa de Bogotá, que inicialmente fue muy crítica de la medida, pidió ahora hacer un buen uso de esos recursos. Si van a centralizar recursos territoriales, esos recursos deben garantizar primero alimentación, servicios públicos y arriendo para que hogares vulnerables puedan cumplir. La Federación de Departamentos también terminó apoyando las medidas del gobierno nacional. Y el senador Gustavo Petro apoyó el decreto asegurando que es un instrumento para abordar la emergencia a partir de fortalecer la red hospitalaria. Y en las últimas horas, la Junta Directiva del Banco de la República decidió inyectar liquidez permanente a la economía con el fin de facilitar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros. Les contamos cuáles fueron estas medidas. Las medidas adoptadas por el Banco de la República son varias. Primero, se autorizó al banco emisor para comprar títulos privados emitidos por establecimientos de crédito. El monto total de las compras de estos títulos serán de aproximadamente 10 billones de pesos y a través de subastas de precio variable. La primera subasta se hizo hoy martes 24 por un monto aproximado de 2 billones. Pueden participar en la subasta los establecimientos de crédito, las aseguradoras, las sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas, sociedades administradoras de inversión en nombre propio o de los fondos que administran.
La segunda medida fue autorizar al Banco de la República para comprar TES hasta por 2 billones de pesos en lo que falta de este mes. Estas compras se llevarían a cabo a través del sistema electrónico de negociación del Banco de la República. Tercero, el Banco de la República continuará subastando repos con títulos privados por 500.000 millones de pesos en los días en que no haya subastas de compras en firme de estos títulos. La subasta de repos previamente convocada se cancela. Y cuarto, el Banco de la República mantendrá las subastas diarias de repos con títulos públicos por montos amplios. Con estas 4 medidas se busca garantizar la provisión de recursos líquidos permanentes a la economía en esta difícil coyuntura que atraviesa el país. Y para analizar precisamente las medidas que se han anunciado en medio de esta crisis, saludo a esta hora de la noche al doctor Jorge Humberto Botero, recuerde usted, exministro de Comercio, expresidente de Asobancaria y de Asofondos y uno de los analistas económicos más reconocidos del país. Doctor Botero, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias por invitarme, estoy atento a responder las inquietudes que ustedes y los televidentes tengan. Doctor Botero, ¿le parecen adecuadas todas estas medidas que ha implementado el gobierno nacional para enfrentar la crisis del coronavirus? En general tengo muy buena opinión de las medidas, se pueden enriquecer y seguramente lo serán en las próximas semanas en función de la evolución de la crisis. Pero primero hay que hablar de la estrategia en materia de salud, porque por importante que sea la economía, y lo es, hay que darle prelación a las medidas de carácter médico y de salud pública adoptadas por el gobierno nacional. En ese contexto, la medida sin duda más importante de todas, no es la única, es el confinamiento obligatorio. Se trata de establecer una suerte de dique de contención para frenar de alguna manera, no absoluta, la evolución de la epidemia dentro del país. Es una estrategia de mitigación de los impactos y posiblemente de reducción de los mismos. El confinamiento es la medida adecuada, nos da tiempo para preparar nuestro sistema hospitalario que va a recibir una gran presión para construir facilidades de tratamiento de pacientes adicionales, quizás para convocar para que hagan parte de ese grupo humano que va a estar en primera línea a los estudiantes de medicina. Creo que la medida de salud pública más importante es el confinamiento y eso debe ser acatado por todos de manera voluntaria o coercitiva. Yo registro que la población está acatando de manera espontánea y responsablemente lo está haciendo las medidas de salud pública. Doctor Botero, esas son las medidas del gobierno nacional. ¿Cómo le han parecido las medidas de otro lado del Banco de la República, que ha inyectado liquidez, pero de momento no disminuye las tasas de interés de referencia como han hecho otros bancos en el mundo? Bueno, a ver, no quisiera ir a los detalles sobre tasas de interés. Lo que el Banco de la República está haciendo es inyectar liquidez a la economía para compensar parcialmente las restricciones en la demanda y evitar una caída del consumo de los hogares de los colombianos. Esas medidas son adecuadas y tienen 2 dimensiones. Por una vía, el Banco de la República apoya al gobierno nacional a través de la compra de TES o títulos de deuda pública emitidos por la nación, con lo cual el gobierno financia el enorme acervo de obligaciones que está asumiendo. De otro lado, le inyecta liquidez a la economía a través del sistema bancario, porque el sistema bancario es el operador del sistema de pagos de la economía. Es un error gravísimo de parte de aquellos que creen que cuando el Banco de la República otorga crédito a los bancos es para ayudarle a los bancos. No, es para ayudarle a todos los agentes económicos que utilizan para hacer sus transferencias el sistema financiero. Entonces, doctor Botero, ya que usted habla de los bancos, ¿cuál es el papel de este tipo de empresas en la solución de todo este problema? Estoy preguntándole por los bancos. Los bancos hacen 3 cosas fundamentales. La primera, administran el sistema de pagos de la economía. No nos damos cuenta de eso porque funciona bien. Cada que alguien necesita ir a un cajero para retirar unos recursos
o quiere hacer un pago a través de medios electrónicos usando sus recursos en el banco donde tiene sus cuentas, lo logra sin ninguna dificultad. Bueno, eso es una condición fantástica de nuestro país que obedece a que tenemos un sistema bancario robusto y sólido y bien regulado. En otras crisis, en otros países, se destruyen los sistemas de pago y se llega en última instancia a economías de trueque. De modo que los bancos están haciendo bien la tarea de manejar el sistema de pagos de la economía y eso es muy ventajoso. Segundo, están preservando el ahorro de la gente. A pesar de la crisis, a pesar de las restricciones que los bancos tienen en sus ingresos, porque han decaído obviamente, todo el mundo está pudiendo acceder a su ahorro. Eso es una cosa maravillosa que hay que valorar. Y en última instancia, los bancos, vía extensión de periodos de vencimiento de los créditos, vía créditos nuevos, están irrigando liquidez a la economía para mantener las empresas a flote. Todo eso es importantísimo y lo quiero destacar porque oigo voces, y oigo esas voces con enorme preocupación, que dicen que los apoyos que se transfieren a la economía a través de los bancos en realidad son apoyos para los bancos. No lo son. Tengamos en cuenta una cosa, los bancos operan la liquidez de la economía, pero son ilíquidos. ¿Qué quiere decir que los bancos son ilíquidos? Que sus pasivos a la vista con el público, ahorradores y depositantes, suelen ser mayores que sus activos, o sea, sus créditos y sus inversiones exigibles a la vista. Hay que mantener un gran equilibrio de ese sistema. De otra manera, lo que no podemos hacer es, por un manejo imprudente y populista, convertir una crisis que ya es grave en una crisis aún mayor, sumando una crisis financiera a la crisis del sistema de salud que estamos afrontando. Doctor Botero, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Buenas noches y gracias. También estuvo en Fasecolda hasta hace unos días. En más información, el gobierno adicionó otros 53 bienes a la lista de elementos de los sectores de la salud, la higiene y de saneamiento básico, cuyas importaciones tendrán cero arancel durante los próximos meses. En la lista figuran insumos, medicamentos, equipos médicos, guantes y ropa de protección, textil, bombas de uso médico y monitores. Asimismo, medicamentos de uso humano, oncólogo y VIH, reactivos, pruebas de laboratorio, empaques especiales y docenas de productos más que ayudarán a atender la actual coyuntura del sector salud. La medida regirá por 6 meses y facilitará la atención, diagnóstico, tratamiento y contención del COVID-19. A partir de mañana miércoles no habrá servicio de transporte aéreo nacional. Las aerolíneas del país suspenderán sus vuelos acatando la cuarentena para toda la población decretada por el gobierno nacional. Hoy estamos cerrando nuestras alas después de 100 años de superar las más duras turbulencias. Con este motivo y responsable mensaje, Avianca, la aerolínea más grande del país, dejará 142 aviones en tierra, acatando la medida expedida por el Gobierno Nacional a través del Decreto 452. Se deberá suspender a partir de las 0 horas del día 25 de marzo de 2020 hasta las 0 horas del día 13 de abril de 2020 el transporte doméstico por la vía aérea. Solo se permitirá el transporte aéreo nacional en caso de una emergencia humanitaria, para el transporte de carga y mercancía y en caso fortuito o de fuerza mayor. Avianca, Viva Air, LATAM, Wingo y el resto de las aerolíneas nacionales e internacionales tienen habilitados el call center y los canales digitales de atención al cliente para gestionar las solicitudes de los pasajeros sobre cambios de tiquetes, flexibilidad de las políticas, vuelos especiales y demás preguntas frecuentes. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional destaca que las aerolíneas apoyan plenamente las medidas de los gobiernos para contener el virus. Sin embargo, piden medidas que permitan a las aerolíneas estabilizar su liquidez a corto plazo. El sector aeronáutico entiende y acata todas las medidas que está tomando el gobierno nacional. También el sector aeronáutico está listo para apoyar en el abastecimiento, manteniendo todas las líneas de la cadena de suministro que son necesarias para enfrentar esta crisis.
Los vuelos nacionales e internacionales se retomarán de forma paulatina dependiendo de la evolución del COVID-19 y de las medidas que el gobierno pueda tomar en las próximas semanas. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió un decreto en el que garantiza los servicios de telecomunicaciones a todos los colombianos durante esta emergencia. Ponga atención a las responsabilidades de todos como usuarios en la red. El decreto 464 de 2020 estableció que los usuarios más vulnerables y con problemas en el pago del servicio de Internet lo tendrán garantizado. Se da prioridad al envío de los bienes de primera necesidad que sean adquiridos a través de Internet. Prioridad también en el tráfico de Internet para que los usuarios puedan consultar toda la información relacionada con salud, atención de la emergencia, información oficial, laboral y educativa. Plataformas de reproducción como Netflix, Amazon, HBO y demás deben ofrecer su contenido sobre formato estándar y no en alta definición. El gobierno mantendrá un monitoreo constante y permanente sobre el comportamiento de las redes, para que podamos tomar cualquier medida de una manera oportuna, siempre buscando la continuidad del servicio. La ministra Silvia Constaín reitera a los usuarios las responsabilidades en el buen uso de la red para garantizar el óptimo funcionamiento. Durante el día, prioricemos el consumo en temas de trabajo, en temas de educación y sí, en mirar qué está pasando con el coronavirus, que es un tema que nos interesa a todos. Por su parte, Netflix anunció que frente a la crisis han desarrollado una forma de reducir el tráfico en un 25%, manteniendo la calidad del servicio y que se desplegará en Colombia durante los próximos 30 días. Y la argentina Silvina Moschini es pionera en temas de teletrabajo, precisamente aquí en América Latina. Apoya a empresas y gobiernos en la implementación de plataformas que generan confianza entre empleados y empleadores. Por eso Juan Fernández la invitó hoy para conversar en esta movida empresarial sobre el teletrabajo. Juan, adelante con su invitada. Sin duda, el coronavirus ha puesto sobre la mesa el teletrabajo como opción ineludible para que las empresas sigan funcionando. Para hablar del tema y algunos otros nos acompaña Silvina Moschini. Para quienes no la conocen, emprendedora, experta en cultura digital, pionera en temas de teletrabajo y luchadora por la equidad de género. Bienvenida, Silvina. Hola, Juan, qué gusto estar aquí contigo. Gracias, gracias. Silvina, por cuenta del coronavirus estamos viendo una emergencia que nadie se habría imaginado y que de paso ha probado la importancia del trabajo remoto. ¿Por qué se hace necesario implementarlo quizás para siempre? Mira, Juan, una de las cosas positivas que las crisis traen es que presentan nuevas oportunidades y en este caso coronavirus hace que el teletrabajo cambie y se vuelva la norma porque las compañías, para asegurar continuidad de negocios, para poder seguir operando, se ven forzadas a implementar esta modalidad que en Colombia ha sido bastante más popular que en el resto de América Latina, pero que ahora creemos que se va a convertir en la norma. Silvina, ¿cuál ha sido su experiencia en el tema? Porque basados en la tecnología usted ha desarrollado una plataforma que también llama la transparencia. Hay 3 desafíos principales. Uno de ellos es el control, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestros empleados están efectivamente trabajando y no jugando una maratón de Netflix o jugando al Pokémon o haciendo cosas que no son vinculadas al trabajo? Otro de los desafíos tiene que ver con cómo aseguramos procesos de comunicación que hagan que toda esta transferencia de comunicaciones, transferencia de conocimiento entre los miembros del equipo sea efectiva y eficiente. Y por último, también la rendición de cuenta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar una plataforma que digitaliza el proceso de trabajo, que hace que la gente, en vez de aparecer en la oficina y mostrar que están trabajando, se registre en Internet, comparta el proceso de su trabajo, mostrándole a los supervisores cómo va avanzando. También requiere un cambio cultural. Toda la transformación digital requiere cambio cultural. Hoy todos trabajamos con Internet, todos trabajamos con herramientas de colaboración, aunque estemos en la oficina. Lo que cambia es que el computador, ahora en vez de estar en la oficina, va a estar en la casa de la gente, con lo cual lo que hay que reemplazar es el mecanismo de control, moviendo de las personas en su monitoreo a la presencia física a monitorear el proceso de trabajo. ¿Y qué hay de cierto con que el 30% del tiempo en las oficinas es improductivo?
¿Y tú qué crees? Yo creo que es un poquitito más, pero ahí fueron conservadores, entre charla, cafecito, chequeo de las redes sociales, la mayor parte de ese tiempo se va en actividades que no son productivas y que no son verificables por los empleadores, porque si piensas en monitorear a la persona, no puedes tener idea de lo que está haciendo. Silvina, usted trabaja con gobiernos, con el BID, y está próxima a lanzar aquí en Colombia una solución de educación y trabajo abierta y gratuita para todos los colombianos, ¿verdad? Así es, en Colombia trabajamos con Everis, con un proyecto con el SENA para crear una nube de talento y promover trabajo remoto para los aprendices, así que es un proyecto súper especial. Con el BID vamos a lanzar el lunes una capacitación en línea sobre trabajo remoto, completamente gratuita, para enseñarle a las personas técnicas, herramientas, metodología para hacer que esta transición sea lo más eficiente posible. Por otro lado, Silvina, usted ha promovido el uso de la tecnología para cerrar la brecha de género. ¿Cómo lo ha hecho? Así es, Juan. El 51% de las mujeres con hijos abandonan su trabajo por falta de flexibilidad. Vivimos en la era digital. Hoy, forzado por coronavirus, se implementan programas de trabajo remoto, pero antes el mercado perdía este talento. Nuestra propuesta es que utilicen tecnología que permita la verificación del trabajo en vez de la verificación de la presencia de las personas en la oficina, y de esta manera facilitar la contratación de mujeres. Tenemos una plataforma que se llama SheWorks, que precalifica a mujeres para que puedan ser contratadas por empresas con modelos flexibles. Creo que nos queda mucho por hacer, creo que falta transparencia en las compensaciones. ¿Y no será, Silvina, que los hombres saben negociar más y mejor sus salarios que las mujeres? Los hombres saben negociar más y mejor que las mujeres, pero si tuviéramos la posibilidad de acceder a información y datos sobre cuánto se compensa una determinada posición, nos daría más herramientas para saber que no estamos siendo compensadas menos simplemente porque somos mujeres. Silvina, se terminó el tiempo, pero ha sido un gusto y esperamos verla de nuevo muy pronto. Encantada de haberte acompañado, Juan, y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, bienvenida siempre. Y seguimos con más noticias. El gobierno ordenó alivios para los beneficiarios del programa Colombia Mayor, quienes por estos días y hasta finales de mayo estarán en sus casas para prevenir el contagio del coronavirus. El viceministro de Trabajo nos cuenta de qué se trata la ayuda. Los beneficiarios de Colombia Mayor pueden recibir desde mañana, 25 de marzo, los 80.000 pesos que corresponden al subsidio del mes de marzo. Y ya desde el 6 de abril vamos a habilitar el subsidio que corresponde a los meses de abril y de mayo. 160.000 pesos que van a estar disponibles ya desde el 6 de abril para que los adultos mayores no tengan que salir tantas veces a la calle por su subsidio. De manera excepcional vamos a habilitar el servicio en los puntos de pagos de Colombia Mayor de manera continua hasta el 30 de mayo. De manera que le recomendamos a los alcaldes que con el conocimiento que tienen de sus poblaciones y de sus territorios asignen turnos o cualquier estrategia que les permita evitar aglomeraciones. Y la empresa de acueducto de Bogotá aseguró que a más tardar mañana estará completa la meta de reconectar el servicio al 100% de los usuarios morosos en la capital de la República para que puedan contar con agua en esta cuarentena. Don José Manuel Franco es uno de los 42.000 usuarios que no pagó a tiempo el servicio del agua. Su deuda sobrepasa los 2 millones de pesos, pero por la cuarentena la empresa de acueducto se lo reconectó. Me parece bien, excelente. Pues por salud y por los niños. Pues aquí hay 3 niños, entonces... La gerente de la empresa de acueducto aseguró que de hoy a mañana se reconectará el servicio al 100% de los usuarios morosos. Ya terminamos de reconectar a los 42.000 usuarios que estaban sin servicio por falta de pago. La invitación a los ciudadanos es que desde sus casas hagan uso responsable de los servicios públicos, en especial el del agua. Es importante que utilicemos el agua de manera responsable durante la contingencia. Eso sí, sin abandonar la principal medida de autocuidado, que es la de lavarnos las manos. En atención a la suspensión temporal de incrementos tarifarios de la que habla la resolución 911 del 2020, queremos explicar que la misma aplica y tiene duración mientras esté la declaratoria de emergencia. Tan pronto esta termine, los operadores podrán recuperar los costos que han dejado de cobrar durante 6 meses, de manera gradual, informándoles siempre a los usuarios y a la Superintendencia de Servicios Públicos.
Por otra parte, la alcaldesa Claudia López recordó que el pago con el descuento del 10% del impuesto predial se aplaza hasta el 4 de junio para estratos 1, 2 y 3 y para el 24 de junio el límite de pago sin descuento. En más información, en medio de la tensión por el aumento de casos en el país, surgen iniciativas que llenan de esperanza. Algunas instituciones y empresas del país ya están trabajando para mitigar los efectos de este momento inédito en el país. La ANDI, la más importante asociación de empresarios del país, promueve entre sus afiliados varias iniciativas que sirvan para mitigar el impacto de la llegada del COVID-19 a Colombia con la campaña Unidos Somos Más País. Son muchas las cosas que hay que hacer para que millones de personas y de colombianos se puedan cuidar en sus hogares. Pueden estar seguros que haremos todos nuestros esfuerzos para asegurar que nuestra infraestructura estará al servicio de la población. Donaciones para adquirir ventiladores mecánicos, bonos para la donación de mercados a la población vulnerable, recursos o equipos para la dotación de unidades de cuidados intensivos. La Fundación del Grupo Éxito, por su parte, está entregando 48.000 paquetes de alimentos a la primera infancia y el grupo pondrá a disposición en sus tiendas 500.000 mercados básicos a precio de costo para que los colombianos que quieran hacer donaciones puedan hacerlo, en busca de ayudar a quienes no han podido trabajar o perdieron sus empleos por la contingencia. Bavaria, en alianza con Wiener Personal Care, donará 100.000 botellas de gel antibacterial elaborado con el alcohol que se extrae durante la producción de cerveza y que serán distribuidos a través del Ministerio de Salud en los lugares donde haya desabastecimiento. La empresa Miguel Caballero, empresa dedicada al blindaje de ropa, mantendrá sus más de 400 empleados en Colombia, donará 5.000 tapabocas elaborados por ellos mismos y 100 trajes de protección Tyvek para personal médico y mercados básicos a familias vulnerables. Estas, entre otras muchas iniciativas solidarias que están promoviendo en el país. Y esa es la cifra del día, 5.850 millones de dólares, y corresponde al aporte anual que hace el sector de la aviación a la economía colombiana. Este sector significa un aporte de 2,1% del Producto Interno Bruto y emplea a 500.000 de personas en todo el territorio nacional. Por eso la preocupación por la crisis que golpea actualmente a esta industria. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 4.104 pesos con 90 centavos. Subió 24 pesos con 94 centavos arrancando esta semana. El petróleo de referencia Brent para Colombia se recuperó, pero muy poco, apenas subió 0,57%, quedando un poco por encima de los $27 por barril. El precio del café marca otro nivel histórico en Colombia, subió y quedó en promedio a 1.300.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. Se recuperó la Bolsa de Valores de Colombia, no tanto como los mercados internacionales. El índice Colcap subió 0,43%. La acción protagonista por sus ganancias fue la del Grupo Éxito, con una fuerte valorización del 14,47%, y la que más bajó fue la del Banco de Bogotá, que cayó un 6,45%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El ICETEX anunció un plan de alivios para los usuarios que tengan dificultades en el pago normal de sus créditos educativos. Habrá periodos de gracia, reducción de intereses, ampliación de plazos para pagar las cuotas y otorgamiento de nuevos créditos de ser necesario. Así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.